Paz, amados hermanos, edificados en la palabra, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Que Dios bendiga a cada uno en donde se encuentren. Les saluda su hermana en Cristo, Dominga Martínez, desde Panamá. Tenemos un tema muy hermoso para este día, 8 de marzo del 2024. El eslogan del mes, Génesis en el principio. Estamos en la sexta semana. Los hijos de Noé, las tres divisiones de la raza humana, escogidas para repoblar y esparcirse en la tierra. Y el tema de este día está titulado La preservación de la simiente prometida. Parte 2. El principio de una gran vida. Abraham. Tenemos una cita bíblica para este estudio y lo encontramos en Génesis capítulo 11, verso 27 hasta el 32. Pero antes de comenzar esta lectura, les invito a que me acompañen a hacer una corta oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por este día. Gracias, bendito Dios, por un nuevo amanecer. Gracias, Padre, por todas las bendiciones derramadas en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios. También, Padre amado, te pedimos el perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser cada día mejor, Padre bendito, para que podamos hacer las cosas conforme a tu santa voluntad. Padre, en este momento que me dirijo a usted, le pido la bendición desde un principio hasta un final, que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Vamos a entrar en un estudio y te pido, eterno Dios, que seas tú bendiciéndolo desde un principio hasta un final. Y también, Padre Santo, te pido la bendición para todos aquellos que escuchan este medio de comunicación. Te pido, eterno Dios, que tú pongas en sus mentes, en sus corazones, y que puedan entender tu palabra. Ayúdale, bendito Dios, y que conforme a lo que ellos escuchan, Padre Santo, de tu palabra, te pido, eterno Dios, que abran su mente y su corazón para que reflexionen, bendito Dios, y cambien su forma de ser, su forma de vivir, y que sea para tu agrado, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú nos fortaleces y nos ayudas a seguir adelante. Que tu Espíritu Santo sea, Padre Santo, el que nos dirija y que nos ayudes en todo, Padre. Bendice este grupo de edificados en la palabra. En tus manos de amor te los encomiendo, bendito Dios. Bendícelos y ayúdalos, Padre. A los oyentes y a los amigos, Señor eterno, que pongas en tus mentes y sus corazones, bendito Dios, esa palabra viva que penetra el alma. Gracias, Señor eterno. Gracias, Padre Santo. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La lectura que tenemos en Génesis capítulo 11, 27 al 32, que nos dice así. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vivieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Harán. En el capítulo
11, siempre de Génesis, en el verso 29-30 nos dice estos dos versículos, nos dicen mucho de cómo era la vida familiar en estos tiempos. Podemos ver que para este momento la vida de las personas eran en especies de clanes, de tal forma que ellos se organizaban y permanecían unidos por sus lazos de parentesco, donde existían un patriarca principal, de donde descendían todos. En este sentido, los matrimonios se realizaban entre la misma parentela, lo cual nos puede parecer incestuoso, pero en este tiempo la humanidad estaba iniciando su vida en la tierra y aún Dios no había prohibido esto, porque la ley aún no había sido dada a Moisés. En este sentido, Aram, el primogénito, tuvo 2 hijas, Milca e Isca, y luego de esto murió Nacor, posiblemente el segundo hijo de Tare. Tare tomó para sí a Milca como su mujer. Luego de Isca, la otra hija de Aram, no se nos dice nada alguno. Han llegado a decir que Isca es la misma Sarai. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta afirmación, ya que en otros versos dice que Abraham reconoce a Sarai era su hermana, muy posiblemente solo de parte de su padre, mas no de su madre. Génesis 11:20. Ahora vemos aquí un problema posiblemente de familia, ya que Sarai era estéril. Aparte de ella, también Rebeca, la esposa de Isaac, y de la línea de Nacor fue estéril, así como lo fue Raquel, una de las mujeres de Jacob, la cual provenía del mismo linaje. A pesar de todo esto, Dios se manifestó en gran manera su poder, dándoles capacidad de dar a luz a sus hijos, de dar a luz esa simiente preciosa que vamos a centrarnos en el estudio que nos dice de la simiente preciosa. El gran llamado y la gran vida de Abraham, mediante una transición, aborda y anuncia la idea del cambio de Dios para lidiar con la raza humana, como un todo, a lidiar ahora con un solo hombre, Abraham, y su descendencia que saldría de él. Un elemento. Tare tuvo 3 hijos en el verso 27. 2. Elemento 2. La importancia de Aram, versos 27 y 28. A. Tare engendró a Lot. B. Tare murió en presencia de su padre en Ur de los Caldeos. 3. Elemento 3. La importancia de Nacor. Él se casó y engendró hijos, pero no buscó la promesa de Dios. Verso 29. Elemento 4. La importancia de Abraham. Él se casó y no engendró hijos, pero buscó la promesa de Dios. Verso 29 al 32. A. Fue guiado por Dios a salir de Ur, una tierra de idolatría. B. Se le envió a Canaán, la tierra prometida. C. Tuvo que perseguir la promesa. Solo su padre murió. Una vez más, la descendencia piadosa debía ser rescatada, y para eso debía intervenir el mismo Creador, superando su tristeza por el pecado del ser humano. Las Escrituras abordan el gran llamado y la gran vida de Abraham, la gran promesa que de él saldría
el gran remanente del pueblo de Israel, un pueblo judío, y que más tarde se extendió una promesa que abarca a toda la humanidad. Pero recordemos que la raza humana se había corrompido. La maldad se había multiplicado, incluso la línea prometida. Seguía al mundo y su secularismo, sus placeres, posesiones, fama, honra y poder. Seguían las religiones del mundo, concebidas por el hombre. Los ídolos y dioses creados por las mismas ideas del hombre, de la imaginación del hombre. El mismo Tare, el padre de Abraham, se había vuelto un adorador de ídolos. Nos confirma Josué capítulo 24, verso 2. Y nos dice así, mis amados hermanos, que Tare, padre de Abraham y Nacor, servían a dioses extraños. A partir de todo esto, las escrituras nos dicen que nadie seguía al Dios vivo y verdadero. Una vez más, si la descendencia piadosa debía ser salva, si la simiente prometida sería enviada al mundo. Nuestro Dios intervino por pura misericordia y gracia. Nuestro Dios tendría que superar la tristeza y el dolor por el pecado del hombre y actuar completamente por sí mismo. El Señor extendió su mano hacia la tierra y escoger a un hombre, no porque el hombre se lo mereciera, sino porque Dios amaba al hombre y quería salvarlo, darle vida eterna. La gracia inmerecida de Dios. Dios tendría que escoger a un hombre y darle a él la simiente prometida y exhortando a seguir a nuestro Dios. Esto es exactamente lo que hizo Dios. Extendió su mano y escogió a Abraham y le ofreció las promesas si tan solo seguía a Dios. Este es un análisis de este gran pasaje, la preservación de la simiente prometida. El principio de una gran vida, el verso 27. Tare, simiente piadosa. Hermanos, el primer elemento está relacionado con Tare. Tare tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor, Harán. Pero Dios escogió a Abraham por ser justo ante sus ojos. Este pasaje de las Escrituras está relacionado con estos 3 hijos y la importancia de la vida de cada uno de ellos. También nos muestra la influencia de un padre sobre sus hijos. Recordemos que Tare era de la descendencia prometida, la descendencia de personas que Dios había escogido para dar a luz la simiente prometida, el Salvador del mundo. De todas las personas de la tierra, aquellos que formaban parte de la descendencia prometida, debían haber llevado una vida piadosa, debían haber seguido a Dios y debían haber sido testimonios dinámicos ante un mundo impío. De hecho, esta fue una de las razones primordiales por las que Dios los había escogido para el testimonio dinámico del único Dios vivo y verdadero. Pero muchos de la descendencia prometida no siguieron a Dios. Muchos anduvieron en los caminos del mundo y llevaron una vida secular y carnal, buscando los placeres y posesiones de la tierra y muchos otros. Incluso, mis amados hermanos, se volvieron idólatras, obedeciendo y adorando a los dioses artificiales.
de la imaginación del hombre, de un modo trágico. Así sucedió con Tare, el padre de Abraham. Y el efecto trágico de su vida impía sobre sus 3 hijos. Se ve en el resto de este estudio. El segundo elemento, mis amados hermanos, está relacionado con la importancia de Harán. Se dan 3 elementos significativos acerca de Harán. Era el padre de Lot, era el sobrino de Abraham, que se fue con Abraham a la tierra de Canaán, en lo que nos narra Génesis 11, 27 hasta el 32. Y también Génesis 12, verso 4 al 5. Lot creía y confiaba en Dios. Las escrituras dicen claramente que Lot fue considerado justo o recto por Dios. En 2 de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, nos dice que Lot y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sin embargo, Lot llevó una vida carnal y egoísta. Lot decidió vivir entre los impíos de la tierra, en vez de vivir entre los creyentes piadosos. Génesis capítulo 13, versos 5 al 13. Lot ofreció a sus hijas a una multitud de hombres, enloquecidos por el sexo, a fin de salvarse a sí mismo. Génesis 19, 4 al 11. Lot fue un ejemplo tan pobre delante de sus hijas. Ellas lo embriagaron para acostarse con él, para, según ellas, levantar descendientes. Génesis capítulo 10, verso 30 al 38. Y sucede lo siguiente: Harán engendró a Lot, y Lot llevó una vida carnal y mundana delante de sus hijas. Y ellos, a su vez, llevaron una vida carnal y mundana. Este es el primer elemento significativo acerca de Harán. Él engendró a Lot, y Lot engendró un hijo carnal y mundano. Pero, ¿por qué? ¿Qué había en Harán? ¿Qué influyó a Lot a llevar una vida mundana y carnal? El siguiente punto: Harán murió en presencia de su padre, Tare, en Ur de los Caldeos. La ciudad estaba ubicada a cerca de 193.12 kilómetros y 225.31 kilómetros al sur de Babilonia, justo sobre el Golfo Pérsico, en la tierra conocida como Mesopotamia del sur. Ur era una gran ciudad. La arqueología ha descubierto los restos de la ciudad y las excavaciones muestran que era una ciudad de cultura y educación con las últimas tablas matemáticas. Una ciudad idólatra, con un gran templo construido para la adoración de ídolos, dioses de la luna. Ur, notemos, hermanos, que el propio nombre de la ciudad fue tomado del dios de la luna. Las escrituras nos dicen que en Josué 24:15 y también 24:2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Tanto padres e hijos eran idólatras, adoraban ídolos
Los dos hijos de Tare nacieron y se criaron en una familia que habían adorado ídolos durante varias generaciones. La influencia del padre sobre sus hijos. Cuando un padre de familia no pierde la autoridad sobre los hijos, forman una familia temerosa bajo la guía de nuestro Dios. Pero si los hijos ven un mal testimonio en el padre, si el padre es futbolista, el hijo quiere ser futbolista. Si el padre es trabajador, el hijo quiere ser trabajador. Pero si el padre es idólatra, prácticamente el hijo también es idólatra. Entonces seamos ejemplo para nuestros hijos, enseñándoles el temor a Dios. Somos un ejemplo a seguir, adorando a un Dios vivo. Nuestros hijos también seguirán el ejemplo de un padre que obedece a Dios, sus leyes. Pero si somos desobedientes, nuestros hijos seguirán por caminos equivocados. Debemos ser ejemplo formando familias piadosas. Un padre puede influir de un modo maligno sobre sus hijos, mis amados hermanos. Miremos estas citas bíblicas, como nos dice de la influencia de los padres a los hijos. Miremos que nos dice Primera de Reyes 22:52, y nos dice así: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. La siguiente cita, mis amados hermanos, está en Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acá, pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente, solamente a hacer el mal, influidos solo a hacer el mal. Otra cita bíblica está en Jeremías 9:13 al 14. Y dijo Jehová: ¿por qué dejaron mi ley, lo cual delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella? Antes se fueron tras la imaginación de sus corazones, y en pos de los Baales, según las enseñaron sus padres. Otra cita está en Éxodo 20:18 al 19, que nos dice: antes dije en el desierto, a sus hijos no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y Amós 2:4 nos dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y las hicieron errar. Sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Otra influencia de la madre de Herodías. Su hija danzó y ella, instruida por su madre. Esto está en Mateo 14:8. Nos dice ella: instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Todas estas citas son muy importantes de cómo podemos influir en nuestros hijos. Si bien podemos instruir a nuestros hijos a hacer el bien, y nos damos cuenta de cómo aquellos personajes, ¿verdad?, desviaron a sus hijos a desobedecer, andar en sus caminos equivocados. Un padre puede influir de una buena manera en sus hijos. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad
haciendo todas las cosas que yo te he mandado, guardando mis estatutos y mis decretos. Primera de Reyes 9:4. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Segunda de Crónicas 17:3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Segunda de Crónicas 26, verso 4. Y nos dice segunda de Timoteo, verso 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5, nos dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dios manda a todos los padres a darles un ejemplo piadoso a sus hijos. Mis amados hermanos, seamos ejemplo para nuestros hijos y construyamos familias bajo el temor de Dios, familias piadosas, enseñándoles todas las cosas, como nos dice Deuteronomio capítulo 6, verso 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y qué nos dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, para cuando llegue a grande no se apartará de él. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Y también Génesis 11:29. Nacor, promesa de Dios, la simiente prometida. Incredulidad. El tercer elemento, mis amados hermanos, está relacionado con la importancia de Nacor. El punto del bosquejo plantea bien su importancia. Él se casó y engendró hijos, pero Nacor no persiguió la promesa de Dios, tampoco la simiente prometida, el Salvador del mundo, ni la tierra prometida de Canaán. ¿Cómo sabemos esto? En el verso 31 nos dice: Nacor no viajó con Abraham y Tare a buscar, dice, la tierra prometida de Canaán. Génesis 31:53. Nos dice que Nacor adoraba y seguía ídolos, que su Dios era un Dios diferente del Dios de Abraham, e Isaac y Jacob. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre, siempre. En Génesis 31, 19 al 32, nos dice que toda la familia de Nacor adoraba ídolos. Génesis 31 cuenta la historia acerca de Jacob huyendo del hijo de Nacor, Labán, por miedo a su vida. Jacob desconocía que Raquel, su esposa, había hurtado los ídolos de Labán. Labán era su padre, según se ha enseñado. Labán era hijo de Nacor. La adoración de los ídolos, los falsos dioses, se habían transmitido a través de una generación por medio de Nacor, cuando el llamado de Dios vino a Abraham para que sacara a su pueblo de la idolatría de Ur y viajaran a la tierra prometida de Canaán. Nacor se rehusó. Él rechazó el testimonio de Abraham acerca de Dios como el único Dios vivo y verdadero. Él rechazó el testimonio de Abraham acerca de Dios, la simiente prometida y la tierra prometida de Canaán. Nacor decidió quedarse en Ur de los caldeos y buscar los placeres y posesiones del mundo. Él escogió los dioses de esta tierra, los dioses de la imaginación del hombre,
en lugar del Dios vivo y verdadero, que se le había revelado a Abraham. Había llamado a Abraham y a su familia a arrepentirse y a comenzar a buscar la simiente prometida. Y la tierra prometida, vemos la importancia de Nacor, cuya importancia es negativa y constituye una lección, una advertencia para todos nosotros. Nacor se rehusó a creer y a perseguir la promesa de Dios, la simiente prometida. La importancia de Nacor es prominente de una forma negativa. Él no edificó su vida sobre las grandes promesas de Dios. Por ende, a Nacor no se le considera un gran hombre. Nacor representa una advertencia para nosotros. No debemos rechazar la simiente prometida. No debemos rechazar la palabra escrita en las Escrituras. Esa promesa de Dios. El Señor Jesucristo, rechazarlo significa que nos perdemos por completo la salvación, la vida eterna. Todos los que rechazan sus mandamientos, su palabra, tendremos un final fatal. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Mi querido oyente, mi querido hermano, mi querido amigo, abre tu corazón a Jesús y Él vendrá y les enseñará todas las cosas. Él te ofrece vida eterna. No lo rechaces y no lo rechacemos como aquellos que no le recibieron. Juan 1, capítulo 1, verso 11 al 12, que nos dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 6, 16 a 18 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mis amados hermanos y queridos amigos y oyentes, rechazarlo significa que nos enfrentaremos al juicio y la ira de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8:24. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:47 al 48. No debemos rechazar la tierra prometida de Dios. Canaán es un símbolo o un tipo de ilustración. La tierra prometida que nos es prometido a todos. Hebreos 11:10 al 16. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios por la fe.
También Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre de la tierra, porque los que en esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20 y Juan 14:2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, 55 y 56. Porque sabemos que si vuestra morada terrenal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eternas, en los cielos. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Y Filipenses 3, 20 al 21. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro 3:22. Quien, habiendo subido al cielo, esto está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mis amados hermanos, otro elemento más acerca de Nacor: él se casó con su sobrina, la hija de su hermano Harán. Ella dio a luz a Rebeca, quien se convertiría en la esposa de Isaac. Abraham, promesa de Dios, la simiente prometida, la tierra prometida. El cuarto elemento está relacionado con la importancia guardada, un
constante, marcado con su hermano Nacor. Recordemos, mis amados hermanos, que Nacor se casó y engendró hijos, pero no persiguió la promesa de Dios. ¿Qué promesa? La promesa de Dios de que Él enviaría la simiente prometida a la tierra y le daría la tierra prometida a aquellos que lo siguieran como el único Dios vivo y verdadero. En el verso 30 de Génesis, Sarai era estéril, ella no tenía hijos. Desde el principio, Abraham demostró gran fe, una fe enorme, una fe contundente, firme. Él no tenía hijos, aún así creyó en la promesa de Dios. Abraham creyó que Dios le daría un hijo. A través de ese hijo vendría la simiente prometida, que bendeciría a todas las naciones de la tierra. Abraham no tenía hijos, aún así, él creyó en la promesa de Dios, de la simiente prometida, de que él había sido escogido para ser la descendencia prometida del pueblo de Dios, la descendencia prometida a través de la cual vendría el Salvador del mundo. ¿Cómo sabemos esto? En lo que Abraham creyó, a partir de las Escrituras, observemos lo que dicen. Las Escrituras nos dicen Hechos 7, 2 y 3. Y él dijo: varones, hermanos, padres, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Esteban declaró que Dios se le apareció a Abraham mientras aún estaban en Ur, antes de partir para Harán. Abraham estaba aún en Ur de los Caldeos, cuando Dios le dio por primera vez la promesa de la tierra prometida. Nos dice en Génesis 15:7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Las Escrituras nos dicen definitivamente que Dios llamó y guió a Abraham fuera de Ur de los Caldeos. Lo llevó a buscar la tierra prometida. Pero esto no es todo. Lo otro es que le dijo Dios a Abraham en este pasaje de 15, 1 al 7, o 3 al 7, perdón. Dijo también: Abraham, mira que no me has dado prole, o sea que no le había dado hijo, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo así: será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad esta tierra. Las Escrituras nos dicen que la promesa de Dios a Abraham incluía tanto la simiente como la tierra prometida. Mis amados hermanos, observemos que nos dice Nehemías 9, 7 y 8: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti,
e hiciste pacto con él para darle la tierra de Canaán. Hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia y cumplirte tu palabra, porque eres justo. Otra vez la promesa de Dios a Abraham, su palabra nos dice en Génesis 12, 1 y 3, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te heredaré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Las escrituras dicen nuevamente que la promesa de Dios a Abraham incluía tanto la tierra prometida como la simiente prometida. Génesis 11:31, donde se dice que Tare ha llevado a su familia a Canaán, la tierra prometida. A Tare se le nombra primero porque él era el padre, pero sabemos a partir de los pasajes anteriores que Dios había llamado a Abraham a salir de Ur y viajar a tierra prometida. Por eso lo que estaba sucediendo era que Abraham estaba viajando a la tierra prometida y tomó a su padre, esposa y sobrino Lot con él. Indudablemente él alentó a su hermano Nacor también a creer en la promesa de Dios y a que viajara con él. Ellos viajaron a Canaán porque Dios los había confrontado, les había exigido a que se arrepintiesen y les había dado las dos grandes promesas de Dios: la tierra prometida de Canaán, la simiente prometida, la simiente de una gran nación de descendientes, y la simiente de un descendiente, el Salvador, el Señor Jesucristo. Estas dos grandes promesas iban a despertar gran seguridad y garantía del propio Dios. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven la tierra que yo te mostraré. Abraham viajó cerca de 1000 kilómetros hacia Harán y por alguna razón desconocida permaneció allí. Después que Tare muere, mientras todavía estaba en Harán, Dios se le apareció a Abraham una segunda vez. Vemos la gran fe de Abraham en la promesa de Dios y su gran obediencia al buscar con diligencia a Dios y la tierra prometida. Abraham es uno de los grandes hombres que ha vivido. Este es el principio de su viaje a la grandeza. Abraham edificó su vida sobre la grandeza de las dos grandes promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, hemos sido confrontados por el Señor? ¿Cuántas veces nos ha exigido a que le sigamos, que busquemos arrepentimiento, a que busquemos la simiente prometida, así como Abraham lo buscó con gran esmero? Él le creyó y le fue contado por un hombre justo, un hombre de fe. Mi querido oyente, no desprecies
la simiente preciosa. Busquémosle de corazón. Él te quiere sacar y darte una vida mejor. Él te ofrece vida eterna. Isaías 45:11 nos dice: mirad, a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy yo soy Dios y no hay más. Y en Isaías 55:6 nos dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y Hechos 17:27 nos dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero que le busque de corazón, que se arrepienta de las cosas en que está viviendo. Busquémosle de corazón, con diligencia. Dios tuvo propósitos para Abraham, y son los mismos para cada uno de nosotros. No menospreciemos, debemos buscar esa tierra prometida. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, verso 8 al 10. La fe de los antiguos estaba centrada en Cristo el Salvador, y es esa misma fe para nosotros, creyendo en el invencible Dios y en su Hijo Jesucristo, esa simiente prometida para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, amigos, busquémosle de corazón. Escudriñemos su palabra, que ellos nos darán y nos sacarán de toda duda. Sigamos adelante, mis amados hermanos, en este camino. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Que Dios añada bendición a su palabra. Paz, mis amados hermanos.